Se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para formularle una petición. Le preguntó qué deseas. Ella respondió: concédeme que estos dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesucristo replicó: no saben lo que pide. ¿Podría beber el cáliz que yo he de beber? Ellos dijeron: sí. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 17 al 28. Jesucristo es el siervo, el servidor del Padre Celestial. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 16 de marzo, año 2021. ¿Cómo entender las cualidades de una persona que quiera prestarle un servicio a Dios a través de su iglesia? A través de la evangelización, a través de la predicación, a través de un ministerio, a través de un pontificado, a través de un presbiterado, a través de la misión. Bien interesante la propuesta, el tema para hoy: poder entender el estilo de la vida que Dios plantea en el Evangelio y las personas que creen que servirle a Dios es pedirle a Dios puestos importantes en su reino, a la derecha o a la izquierda, arriba, estar en tal parte. No es cuestión de privilegios. Jesús presenta un estilo de vida inspirado en el amor, en la paz, en la justicia, en el servicio y en el perdón. Y ese es precisamente el reino de su Padre Celestial que Él anuncia y que Él promete. El apóstol de los gentiles, que es el apóstol San Pablo, advierte sobre las características de aquellas personas que creen en Dios, aquellos que deben comunicar la palabra de Dios, aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor. Y entonces el apóstol decía que todas las personas que quieran servirle a Dios vean en ellos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí ya tenemos dos cualidades: que la persona sea un servidor de Cristo. O sea, yo no vine a mandar ni a estar por encima de ustedes, ni yo soy la última palabra. Eso es lo que quiere indicar. Es un servidor, así como el Papa Francisco, el día en que fue elegido Papa, se presentó como un servidor, como un obispo de Roma, como el Papa a nivel internacional. Soy un pecador igual que ustedes, vengo a servirles, ayúdenme con la oración para servir bien. Y así se presentó hasta la presente. Ha sostenido esa mentalidad de ser un servidor. Y así lo entiende el apóstol San Pablo de la misma manera: que las personas sean servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para que un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Si es un buen administrador de los misterios de Dios, debe tener una cualidad: que la persona sea muy fiel. Toda persona bautizada debe comprender que la iglesia que funda el Nazareno es una iglesia del servicio, con una buena inmensa cantidad de servicios. Hay cantidad de servicios en la iglesia, así que no hay por qué discutir, porque hay muchas formas de servir: proclamar la palabra, distribuir la comunión, educar en el catecismo, preparar los jóvenes y las nuevas generaciones a través de los sacramentos para ser esos apóstoles del Señor, preparar las parejas para recibir ese sacramento del matrimonio, atender a las personas que sufren, a los necesitados, a los enfermos,
tratar ese movimiento tan interesante que son las comunidades cine en algunas diócesis de Colombia. La norma suprema del Hijo de Dios es que el que quiera ser grande, el que quiera ser importante, que sea el servidor de las demás personas. Y con esas palabras entonces señala que el modelo de la autoridad se llama servicio. Y así está entendido en la Biblia y así lo ha predicado la Iglesia a lo largo de la historia. El que manda como el que le sirve a los demás. El que está arriba como el que le da ejemplo a los demás. Esa es la regla a seguir. El Papa Emérito Benedicto XVI promulgó en el año 2012 un motu proprio sobre el servicio a la caridad. Y así fue que el servicio dentro del esquema de la caridad en que expresaba el Papa en aquella ocasión, que la Iglesia como que se expresa como Iglesia Católica en la tarea triple de anunciar la palabra, celebrar los sacramentos y servir a una sociedad a través de la caridad. Ese es el motu propio que el Papa Emérito Benedicto XVI, el Papa proponía a la sociedad. Lo proponía para decirle, esa es la iglesia que se expresa es a través de la caridad. Y como que decía allí en ese motu, se implican mutuamente y no se pueden separar entre el servicio y la caridad. No puede existir separación. No puede, no existe esa posibilidad. Hay como 3 elementos básicos para que hagamos una síntesis y terminar viendo, no como estos hermanos, los hijos de Zebedeo, que la mamá va a pedir un puesto para ellos a Jesús de Nazaret. No es esa la opción. La opción es una triple visión planteada por el Papa. Y el Papa habla de el servicio como la primera opción. Hemos venido es a servir y no a ser servidos. La persona que viene a servir no busca privilegios, no se ubica por encima de los demás, no se siente mejor que los demás, siempre está para servirle a los demás. Lo segundo que destaca el Papa es la cercanía con las demás personas. El que le sirve a Cristo y el que cree en Cristo es una persona muy cercana a los demás. Y cercana quiere decir a todos los que están en torno a él. No solamente se comunica con los poderosos, sino que es cercano. Y eso quiere decir la persona que está en comunión con todas las demás personas. No diferencia entre ricos y pobres, no descarta la persona. El tercer elemento que el Papa destaca es la coherencia, es decir, entre lo que la persona anuncia y lo que la persona vive o da testimonio. ¿Cómo es de importante eso? La persona anuncia, vive y da testimonio, coherencia. Así tenemos una breve síntesis de servicio, cercanía y coherencia para entender una persona que prácticamente quiera estar al servicio de Dios en el mundo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,